Soy María Adela Antocolets, yo soy hermana de Daniel, detenido, desaparecido por la última dictadura cívico-militar, y estamos en la casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Acabamos de terminar un encuentro que para mí ha sido entrañable, emotivo y doloroso. Todos nuestros encuentros como familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas son eso, son encuentros también despojados de formalidad, familiares en sí y dolorosos, porque estamos reunidos por aquellos que no están. Y al viejo dolor de haber, en el caso mío, de tener un hermano, mi único hermano detenido, desaparecido hace bastantes años, se agrega la certeza de que ese delito de la desaparición forzada se realiza a cada momento y además las difíciles circunstancias en que está viviendo concretamente nuestro país, pero también muchos países de América Latina que dificultan el trabajo por derechos humanos. Hemos instalado el retrato de mi madre, una madre entre las fundadoras del primer grupo de las madres en Plaza de Mayo, María Adela Gar de Antocolets. Espérate que la quiero ver primero. Hola. Ay, qué divina. Qué hermoso. Bueno, muy bien. Allá, María Adela, sacate la foto al lado de tu mamá. Me tiraste el bastón por ahí. Sí, ponémelo allá. María Adela Gar de Antocolets, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, me voy a sentar para hablar. Acá está. Bueno, A ver. esta es la silla. Sí. Dale. En lugar de la ¿hay algunas sillas? Entonces las corren para acá. La hacemos así. Que las vayan corriendo. Hablamos primero, si querés. Sí. Da la bienvenida. No. Bueno, Dale. buenas tardes a todos. Bienvenidos y agradecemos que estén aquí presentes en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Acá en el marco, por ser ahora el 30 de agosto, el Día del Detenido Desaparecido, estamos empezando con una serie de encuentros. Este va a ser el primero, donde ahora lo va a explicar María Adela, de encuentros que tiene que ver con la Convención de Detenidos Desaparecidos sobre la desaparición forzada de personas. Aquí también en la Casa de Madres, bueno, que ya funciona hace muchos años, funciona acá en la parte de acá de baja y la parte de arriba, la Escuela Popular de Música, donde hay una carrera universitaria de la Universidad de La Plata de música popular, donde vienen jóvenes a aprender música, pero también hay un área de derechos humanos que justamente es el área fuerte de las madres y por estar en un sitio de memoria. Bueno, aquí tenemos a Gonzalo, que es uno de sus profesores, Gonzalo Conde. Esta carrera va a tener ya 13 años y medio y 9 cortes de egresados. Así que en eso, bueno, una gran apuesta que han hecho las madres en un sitio de memoria y en este momento, bueno, tener tantos jóvenes aquí con proyectos comunitarios también y donde ellos dicen que son músicos sociales, pero con una conciencia muy fuerte de los derechos humanos y en los lugares y en el territorio. Bueno, ahora María Adela va a explicarles un poquito de estos encuentros
encuentro para que después le demos la palabra a nuestras queridas madres. Los encuentros se lanzan de este modo. Este es el primer encuentro, el otro va a ser el 7 de septiembre y ahí lo vamos a tener al juez Rafecas y vamos a tener también un hecho extraordinario para mí, que es para muchos de nosotros, que es el volcar a la expresión corporal fragmentos de un testimonio dado frente a tribunales federales. O sea, algo muy audaz, el unir niveles de qué hacer afectivamente y expresivamente tan diferentes. Y confiamos en contar con la música de la Escuela Popular de Música, de la Tecnicatura Popular de Música. Y el tercero, no tenemos muy clara la fecha, probablemente un martes, no un sábado, en que lo tendremos a Horacio Ravena, experto, el viejo experto en asesor de FEDEFAM, viejo y querido experto asesor de FEDEFAM, que será interrogado por Roberto Caballero, quien parece el más entusiasmado con esta propuesta, junto con Horacio, desde luego. Al modo de un periodista que interroga sobre algo que conoce poco, a quien conoce mucho. Porque el objetivo de los 3 encuentros, en realidad, es la Convención Internacional que se sancionó en el 2006 contra la desaparición forzada. Es un tratado arduo de leer, había que leerlo en equipo, unos artículos cada semana y explicárselos y debatir. Es bastante polémica, sobre todo en la definición de quiénes son los perpetradores, y hemos querido rodearla de música y de arte para que vengan, sobre todo queremos que vengan estudiantes de Derecho, que no sé si hoy hay, pero hemos procurado invitarlos. Probablemente vengan más a partir del segundo encuentro. Es una serie de encuentros. Ahora, desde luego, Tati y las madres van a expresar lo que ellas quieran sobre mi madre, su compañera, cofundadora del movimiento de madres en el mítico pero real primer encuentro histórico que causó historia de las madres. Ahora, lo que también nos despierta mucho interés es que vamos a escuchar a quienes hicieron eso tan hermoso que vemos. Yo digo tan hermoso, mi madre era hermosa, y para mí ese cuadro es un golpe emotivo y es lo lógico, se trata de mi madre. Esa es una foto que requiere explicación y la autora de la foto nosotros conocemos que es autora de enorme cantidad de fotos, ninguna de las cuales sale fuera de la intención de trabajar por derechos humanos. Toda foto y colección de fotos de Mónica Hansenberg está al servicio de los derechos humanos. Una artista, fotógrafa, que además se ha caracterizado por la generosidad con que ha tratado su material. En línea, por ejemplo, cosa que no hace cualquiera, dentro y fuera del país. Pero ella seguro lo va a explicar mejor. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. En nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, niñas fundadoras, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, sobre todo en estos momentos tan importantes, tan difíciles que estamos pasando con este gobierno negacionista, pero que todo esto sirve justamente para la memoria. El hecho que esté acá María Adela Gard, siempre le decimos, más de una, la dama digna, la madre con mayúscula, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo desde ya. Yo realmente no me voy a olvidar cuando me acerqué por primera vez a Madres. Me acuerdo que fue María Adela la que me recibió, y María Adela, canosa, sí, imponía. Me acuerdo
que me preguntó, porque todo es historia, lo único que me preguntó, que es lo único que se preguntaba a una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política ni religión. Y yo ahí por fin pude hacer mi catarsis. Hablé, lloré, le conté, bueno, toda una historia familiar muy particular. Y me acuerdo que le dije: ay, María Adela, qué estúpida que he sido. Me dice: no, mijita, como decía él, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo. Y ahí fue cuando por primera vez me encontré con María Adela. Yo me acuerdo que íbamos muchas veces, los miércoles viajábamos en ómnibus a La Plata, porque las madres de La Plata hacían la ronda los miércoles y los jueves se venían para ir a la Plaza de Mayo, ¿no? Y otra cosa muy típica de María Adela, yo veo ahí y me parece que está diciendo lo que les voy a contar. Una vez estábamos en reunión de madres, no me acuerdo que había que hacer, perdón, un comunicado, algo que era realmente muy importante. Entonces decía una: hay que hacerlo, hay que poner esto, hay que. Y María Adela es como que lo está diciendo: señoras, hay que. ¿Quién lo hace? ¡Opa! Así era María Adela, ¿no? Realmente tenía su carácter, pero era tan importante escucharla, qué sé yo, era una sabia. Lo que ella opinaba realmente se demostraba después con los hechos que no estaba equivocada. Así que es muy importante que esté acá y es como que están diciendo: señoras, no aflojen, la resistencia tiene que seguir y lo vamos a hacer, lo seguimos haciendo. Quedamos poquitas madres, pero hay mucha gente joven. Para mis 94 años, todos son pendejos. Así que hay mucha gente que les hemos pasado la posta y lo están haciendo. Ahí están, son ellos los que van a continuar cuando ya no estemos. Así que María Adela, y vos sabés que la posta de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Y esto, como los cuadros de las otras madres y todo esto que está acá, realmente es memoria pura. Además, estamos demostrando con los hechos que seguimos resistiendo a este gobierno totalmente deplorable, con este presidente. Bueno, no me voy a gastar en nombrarlo para nada, pero realmente la resistencia continúa y lo estamos demostrando. ¿Y saben por qué la resistencia continúa? Porque no nos han vencido. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, gracias. Hoy también nos acompaña aquí nuestra madre Carmen. Carmen Lareu. Y tenemos unas palabras de Vera, que también quiso estar, pero nos mandó un audio. Así que, ¿por qué decir algo? Si querés decir algo, después escuchamos a Vera. Bueno, yo soy compañera muy cercana de Vera. No, lo dije bien porque no sé qué no está en condiciones de andar viajando. Ahora, el hecho de que yo esté un poco desconectada de las actividades de otras madres se debe a que a mí no solamente me ocurrió lo que le ocurrió a tantas madres, sino que me ocurrieron varios acontecimientos después muy trágicos
con la desaparición de mi marido, que entonces la tenencia de mi nieto, con lo cual no podía ir a la plaza porque él era chiquito y los desaparecidos habían dejado a la criatura en una comisaría. Y después, cuando traté de reincorporarme, desaparece mi marido, tampoco puedo reincorporarme. Cuando mi marido aparece y quería reincorporarme nuevamente, ocurre lo de la tablada, donde muere mi hija y mi yerno y justamente me queda otra nieta. Así que siempre anduve de aquí para allá, no cumpliendo ni aquí ni allá, ni en la plaza, ni en las madres, ni en mi casa, porque además tuve que hacerme cargo del trabajo de mi marido cuando mi marido desaparece y yo tenía otras hijas para criar. Así que, bueno, no voy a contar lo que fue mi vida, sino simplemente decir por qué no tengo prácticamente las mismas actividades que han tenido otras madres, porque lo mío se ha disparado para varios lados al mismo tiempo. Entonces, cumplí donde pude, no completamente, pero realmente hice lo que pude. Gracias. Carmen, ¿te parece que vos no cumpliste acá y allá? Vamos, por favor, cumpliste como lo que tenías que hacer. Bueno, gracias Carmen por compartirnos tu testimonio. El sábado pasado estuvo en el Olimpo y también allí pudo comentar y acompañar ese abrazo que se hizo en la defensa de los sitios de memoria. Sí. Vamos a escuchar entonces unas palabras de Vera. Y después, cuando terminen las palabras de Vera, sí vamos a subir para continuar con toda la actividad. Se trata de recordar a quien no solo fue madre de las primeras madres, sino que yo particularmente la sentí también como madre nuestra, madre de nosotros, cuando empezamos nuestras rondas y nos dimos el brazo. Ella tenía una importancia doble, diría yo, ambas maternales, pero María de la Tocolets tenía el don de la palabra, era toda una dama, rica en conocimientos, en capacidad de encontrar nuevas estrategias para que nos conocieran y que nuestro movimiento se fortificara. Todo eso son cosas que se recuerdan. Y este acto en que se va a presentar un retrato de ella, detrás del retrato está ella, está presente ella, como decimos nosotros, presente siempre, ahora y siempre. Una de las cosas, de los hechos más estimulantes es la actitud solidaria que recibimos tantas veces. Esteban, 3 canciones, tres piezas que nos van a dejar con ganas de escucharlo mucho rato más. Bueno, procuremos en otra oportunidad escucharlo todo el rato posible. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Miren qué iluminación que tengo en este momento, ¿no? Extraordinaria. Bueno, a mí lo que me encantaría es que hagamos un poco de música entre todos. A ver si conocen estas músicas que voy a tocar y los que las conozcan pueden aportar su bella voz. Y si no cantan bien, igual, pónganle toda la garra a modo de catarsis grupal. Eso sí, me gustaría escuchar un coro de ángeles.
Tremendo coro. A ver si se acuerdan de estas canciones.
y agradecemos que esté nuestro compañero Remo Carlotto y que lo va a presentar ahora Esteban. Así que, bueno, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Lesderman. Yo preparé una ponencia, pero dado el breve tiempo que tenemos, la voy a dejar para el viernes, que también tengo otra presentación. Yo soy hijo de detenidos desaparecidos. Estamos conmemorando el Día Internacional de Detenido Desaparecido, internacional en todo el mundo. Y quiero agradecer a FEDEFAM, ¿no? Por haber reiniciado un capítulo este último tiempo. El año pasado tuvimos un encuentro latinoamericano en el cual me hicieron parte y con mucho orgullo y mucha alegría participé. Y bueno, lamentablemente en los países de la región se sucedieron estos años sucesos de represión, por lo cual desde distintos países tuvimos la necesidad de empezar a juntarnos nuevamente, y yo creo que la nueva realidad hace que nos reunamos más formalmente y más frecuentemente. Nada, yo agradezco, es un día muy especial hoy, además de que salió el sol, a escuchar a Tati, a María Adela, fue una cosa muy linda para mí, para todos. Escuchar esta música nos reconforta, nos alienta, nos dan ganas de seguir, y creo que tenemos que seguir luchando mucho y con alegría, ¿no? Porque sin alegría no vamos a poder. Con alegría, y lo que me gustó mucho también es escucharnos cantar. Tenemos que estar más juntos que nunca, escucharnos, ¿no? La soberbia, el egoísmo lo tenemos que dejar de costadito. Y bueno, nosotros en el campo popular tenemos que juntarnos más, mejor, ser más organizados, mejor organizados, y tal vez hay que plantearle a nuestros dirigentes que tenemos que elegir a los mejores que nos representen, que ocupen lugares, ¿no? de función, que sean los mejores, no a dedo, no mi amigo, o no mi esposa, o no mi hermano, no. Los mejores tienen que estar en los cargos importantes cuando nos toque gobernar de nuevo. Y a mi lado tengo al compañero Remo Carlotto, quien empezó su militancia en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, organización que yo soy miembro actualmente. Y después Remo militó en Abuelas, como ustedes bien saben, ¿no? Trabajando muchísimo. Y lo que logró Remo y un montón de compañeras y compañeros, lo que es Abuelas hoy, Abuelas de Plaza de Mayo. Luego el compañero Remo trabajó con un perfil bajo, fue secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un periodo. Después fue legislador, ¿no? Y diputado nacional, y fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Después, una docena de años, ¿no? Fuiste diputado, una docena de años. Después a mí me tocó compartir cuando fue director del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, 2 años, ¿no? Y ahí lo conocí y vi de cerca la enorme capacidad y qué bien que pudo sortear los obstáculos, que eran muchos, ¿no? En un Mercosur muy burocrático, muy difícil. Y claro, el compañero tiene una vasta experiencia que por ahí no conocemos porque justamente su perfil bajo no lo hace tan público, pero creo que es uno de los mejores compañeros que tenemos para elegir, si es que, como para que tengamos resultados en la gestión próxima, que ojalá sea pronto, ¿no? Que nuestros líderes pronto volvamos a tener un representante del pueblo en el poder, y creo que acá el compañero Remo sería un eslabón muy importante en ese gobierno. Así que les pido un aplauso al compañero que vino hasta acá y nos va a exponer. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué bueno que a uno lo presente un amigo, ¿no? Pues dice cosas lindas. Y bueno, es medio complicado. La jornada hasta ahora ha sido muy emotiva, muy fuerte, ejercicio de la memoria a flor de piel, muy fuerte y muy valioso. A mí obviamente me conmueve también, como a todos y todas, cada una de las
las historias y las semblanzas que tienen que ver con nuestra historia de lucha, con el accionar que hemos tenido que llevar a lo largo de décadas para buscar memoria, justicia, verdad, reparación y no repetición. Y un poco la convocatoria que hace María Adela en el marco del reconocimiento y este sentimiento y este ejercicio de memoria en la vida y lucha de María Adela Antocolets, la mamá, que a mí me pasaba algo muy importante. Yo vi, por mi edad, el surgimiento en la ciudad de La Plata de las madres, y uno de los primeros apellidos que retuve fue el de Antocolets, porque es muy musical. Y entonces era la madre, era un apellido que uno retenía enseguida. Y después, bueno, su acción y su palabra, que fue tan bien expresada aquí, tan importante y tan central desde el inicio de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que son nuestro ejemplo de lucha personal, individual y colectiva. Nuestro ejemplo es donde nosotros nos sostenemos en estos momentos sumamente difíciles y complejos, que nuevamente tenemos que, de haber tenido tantos años de construcción en políticas de derechos humanos, hoy tenemos que llevar adelante estas luchas de resistencia. Y también me produjo, te estoy haciendo una breve introducción, me produjo una gran emoción la compañera fotógrafa que contaba un poco el sostenimiento de la memoria también colectiva en la lucha y en las movilizaciones, en las marchas de la resistencia, las luchas que se llevaron en las calles en la época de la dictadura y también en la demanda a la democracia y las deudas que la democracia fue teniendo a lo largo de los años. Y miraba recién en la muestra aquí que hay unas fotos del acervo documental de Adelina Lalle, que me interesa contar una anécdota con respecto a esas fotos, que son dos fotografías de una marcha que se hizo en el año 1982 en la peregrinación a pie a Luján. Las madres marcharon en la peregrinación a pie a Luján y frente a la basílica se pusieron los pañuelos y desplegaron la bandera. Yo participé de esa movilización. Y sucedió algo que fue que los servicios de inteligencia, algo que hoy está también en la palestra, los servicios de inteligencia en aquel momento nos robaron las banderas. Nos agredieron y se llevaron las banderas. Y cuando cuando se recuperaron los archivos de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que yo hice el peritaje sobre esos archivos para la Justicia Federal durante algunos años, encontramos el informe de los servicios de inteligencia sobre esa operación que habían llevado adelante de robarle la bandera a las madres. Y tenían las fotos de las banderas y estaba la descripción. O sea que tuve, por estas cuestiones de la búsqueda de las luchas, de ver las dos situaciones. La situación de la acción de la inteligencia en un claro hostigamiento a las madres de Plaza de Mayo, porque era una manifestación masiva, se venía del año mariano nacional, que había en Mendoza, se había participado muy activamente en ese momento de los encuentros juveniles que se habían llevado adelante, y esta participación era muy importante. Y ver esas dos puntas, de golpe encontrarse con el legajo, el expediente, donde los servicios de inteligencia contaban cómo habían tratado de amedrentar a las madres. Y lo maravilloso en ese momento era darse cuenta de cómo habían fracasado, ¿no es cierto? De cómo las madres continuaron, siguieron y siguen siendo nuestro ejemplo y un faro fundamental para los momentos difíciles, que es donde uno recurre fuertemente a la memoria, a la verdad. Y eso es un poco lo que también tenemos que hacer con lo que está convocando y trabajando de volver a poner en un primer plano a FEDEFAM, un organismo también con el cual uno tiene un enorme vínculo y afecto de haber trabajado, de haber colaborado. Quienes estuvimos en algún organismo de derechos humanos de Argentina hemos tenido en algún momento una participación y un vínculo con FEDEFAM, porque lo que nos pasaba en la Argentina pasaba en toda nuestra América. Y eso
es muy importante para la discusión cuando quieren justificar las acciones represivas y criminales por parte del Estado, demostrar de que esto no era algo que sucedía solo en nuestro país, sino que estaba sucediendo en toda nuestra América. Y yo valoro mucho el emblema de FEDEFAM, ese dibujo de una presa de Devoto, que es el rostro de una mujer en nuestra América. Y es eso lo que sintetiza FEDEFAM para nosotros, porque es también el acto de la solidaridad internacional y el trabajo que FEDEFAM llevó a nivel internacional en Naciones Unidas y también en la Organización de Estados Americanos para convertir en convenciones la situación sobre la desaparición forzada de personas. Entonces, a mí me parece muy importante, y este es un instrumento fundamental, y es un instrumento que hoy lo tenemos que analizar en función también de la lucha de resistencia que tenemos que llevar en este presente, ¿no? Cuando vemos la visita de diputados y diputadas, que es un momento de una discusión muy álgida, buscando dar respaldo y justificación a la acción represiva para conseguir la libertad de los genocidas, es muy importante entender que hay una estrategia detrás de la búsqueda de impunidad por parte de quienes están cumpliendo condena y que tiene en la cúspide del poder actual funcionarios que están explícitamente apoyando esto, empezando por la vicepresidenta de la Argentina, que considera que los miembros de los organismos de derechos humanos son personas siniestras, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa interpretación y de la justificación de la acción criminal, es muy importante que instrumentos como esta Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada nos ponga a nosotros también en el eje de que estos instrumentos son el resultado de nuestras luchas. Es la búsqueda permanente que nosotros fuimos haciendo a lo largo de los años de contar con los instrumentos y con el respaldo del derecho internacional de los derechos humanos para prevenir, para generar los principios de no repetición, pero también para dar entendimiento de qué es lo que deben hacer los estados frente a lo que nos tocó vivir a nosotros y a lo que se sigue cometiendo. Entonces esta convención es muy importante. Yo tuve un gran honor de ser partícipe de la redacción y después de la sanción en la incorporación, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal de la figura de desaparición forzada. Las modalidades de sanción, o sea, las categorías de sanción en el Código Penal, y también la modificación en el Código Procesal Penal, que es muy importante con respecto a lo que sucede con la desaparición forzada de personas en democracia, no solamente como en los casos como el de Jorge Julio López en su segunda desaparición, sino también como fue el caso de Luciano Arruga o el caso de Santiago Maldonado. Y este instrumento y la redacción que nosotros incorporamos en el derecho interno argentino ha sido una redacción muy importante para poder dar entendimiento de lo que significa la desaparición forzada de personas, de estos criterios de imprescriptibilidad de estos crímenes, que son delitos de carácter continuo, que la obligación del Estado a esclarecer y a perseguir penalmente estas responsabilidades es, digamos, una tipificación dentro del derecho muy especial, que también explica la no morigeración de la situación de detención de los genocidas. Es muy importante para nosotros también esto, que esta convención y esta aplicación en el derecho interno explican por qué la enorme peligrosidad de aquellos que cometieron estos delitos, que están buscando conseguir una morigeración y que nosotros estamos tratando de impedir que eso suceda. Lo vivimos muy fuertemente cuando fue el pronunciamiento en el caso Muiña por parte de la Corte Suprema de Justicia en la búsqueda de la aplicación del 2x1. Y nosotros decíamos, el 2x1 no se aplica para los crímenes de lesa humanidad. No deben existir morigeración, porque estos son
delitos que son de carácter imprescriptible, que son inamnistiables y que hay una obligación del Estado de juzgar y sancionar en un marco real de ejecución. Entonces, la Convención es un instrumento, es una herramienta construida por la lucha, muy impulsada por Argentina, muy impulsada por el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina, pero muy impulsada por toda Latinoamérica, para que esta característica de persecución y amedrentamiento de los luchadores populares no suceda ni se repita en el mundo, porque, bueno, eso lo sabemos acá. Hay gente que sabe mucho más que yo de todo lo que estoy hablando, y porque lo ha vivido también, y lo ha luchado y lo ha militado. La metodología de la desaparición forzada de personas fue aplicada aquí en el marco de la doctrina de seguridad nacional y fue llevada adelante como una modalidad de amedrentamiento. Nosotros siempre contamos una anécdota familiar, personal, que nos tocó vivir por estas circunstancias de la vida. Mi madre tenía una relación con la hermana del dictador Viñone y ella le va a pedir por la vida de mi hermana, a él que lo había conocido de joven, y él le dice que no iban a cometer los errores que habían cometido en Uruguay, de tener presos a los tupamaros, porque los tupamaros en la cárcel se fortalecían y que hasta convencían a los guardiacárceles. Y que acá había que hacerlo, ¿no es cierto? Y con eso era el sostenimiento de la desaparición de las personas, ¿no es cierto? Como una forma de buscar desarticular las formas de lucha y de resistencia de quienes estaban siendo víctimas, pero también de la lucha del incipiente movimiento de derechos humanos en reclamar. La incertidumbre del destino de la persona desaparecida busca generar parálisis en aquellos que llevan adelante el reclamo, porque no saben si de su demanda y de su reclamo no depende también qué es lo que suceda en la detención clandestina de su ser querido. Por eso es tan perversa la desaparición forzada de personas, esa incertidumbre en la cual buscan ponernos. Sin embargo, la inteligencia, la búsqueda de estrategias, algo que se mencionó acá varias veces, ¿no es cierto? La idea de las estrategias de lucha que impulsaron las Madres de Plaza de Mayo fue fundamental para conseguir este camino de memoria, verdad y justicia. Entonces, es muy importante esto es una gimnasia, es un ejercicio que uno debe hacer, y de qué manera uno actúa y reacciona frente a las agresiones y a las acciones que se llevan adelante. Otra oportunidad que a mí me pareció importante y que la quiero traer también como un ejercicio de la memoria. Yo digo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de la memoria de lo que nos hicieron, viendo lo que nos sucedió y el derrotero y el destino trágico que les tocó a nuestras compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, asesinados, o los niños y niñas que fueron apropiados y robados durante ese periodo. Pero también tenemos que contar la memoria de lo que hicimos, de lo que fuimos construyendo, y también, porque la construcción de esa memoria es garantía de que nosotros vamos trasladando lo que fuimos aprendiendo dolorosamente para construir las estrategias en el presente. Cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, tuvimos la reacción típica de un Estado desaparecedor, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? En el caso de Santiago Maldonado, frente a su desaparición y a la denuncia, tanto de la familia como de los organismos de derechos humanos, de que era una situación de desaparición forzada, porque era una persona que había desaparecido en el marco de un operativo represivo y que no se la podía encontrar, el gobierno se dedicó a investigar quién era Santiago Maldonado en ese momento, el gobierno de Mauricio Macri. Que es una característica muy típica, ¿no es cierto? Es la forma también en que buscan explicar, decir, bueno, se hizo desaparecer una persona, entonces se busca explicar y justificar la razón de su desaparición, por algo habrá sido,
¿no es cierto? Esa famosa frase es la que expresó el gobierno de Mauricio Macri en el caso de Santiago Maldonado. Decir, bueno, ¿con quién se juntaba? ¿Cuáles eran las inquietudes? ¿Quién era Santiago Maldonado? Para buscar cierta justificación de lo que estaba sucediendo con él. Y su estigmatización y relativizar lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, yo siendo diputado, se da la presencia de el jefe de gabinete, Marcos Peña, que hacía esta defensa. Y nosotros aplicamos la convención en ese momento, en la discusión con el jefe de gabinete. Y le dijimos que era un caso de desaparición forzada y que el gobierno no debía discutir esa situación. ¿Y qué le dijimos nosotros? Le leímos el artículo 194 bis del Código Procesal Penal que explica cómo se debe, que, por ejemplo, en el caso de la sospecha, de la mera sospecha de la desaparición de una persona, las fuerzas de seguridad sospechadas de estar involucradas en la desaparición de esa persona tienen que ser apartadas. No pueden participar de la investigación. Y por ejemplo, en este caso, la Gendarmería estaba participando en la búsqueda y en los peritajes al tiempo de que eran los sospechados de haber hecho desaparecer a Santiago Maldonado. Y es taxativo esto. Frente a la mera sospecha de la desaparición de una persona, el Estado debe actuar como que hubo una situación de desaparición forzada. No debe actuar buscando la explicación y la justificación de que no es así, hasta el momento en que se esclarezca, como lo plantea tanto la Convención como la aplicación en el derecho interno. Por eso, a mí me parece un muy buen momento de poner a FEDEFAM en esta discusión, de volver a relacionarnos en la solidaridad internacional, porque lo que está sucediendo también con las nuevas derechas, los actos, este no es solamente un gobierno negacionista, este es un gobierno apologista de la dictadura y de los crímenes de la dictadura. No solamente dicen que esas cosas no sucedieron, sino que las reivindican y dicen que estuvo bien, ¿no es cierto? Entonces, esto no es algo que sucede solamente aquí, ni tampoco la situación de la desaparición forzada de personas es algo que suceda solamente, haya sucedido solamente en este último periodo en democracia en nuestro país en algunos casos, sino que trágicamente sucede, por ejemplo, en México, donde hay cerca de 120.000 víctimas, ¿no es cierto? Entonces, son temas que hacen también a lo que sucede en el presente y a cómo construimos nosotros en el marco del respaldo en la comunidad internacional las acciones y las políticas que los estados deben llevar adelante. Yo hace tiempo, y sobre todo en esta experiencia que tuvimos en el Mercosur, vengo planteando que las políticas de derechos humanos no son opciones de los gobiernos, sino que son obligaciones de los estados. Los estados deben garantizar el respeto a los derechos humanos. No es que nosotros lo decíamos en ese momento por el gobierno de Bolsonaro, que planteaba una desarticulación de las políticas de derechos humanos de la misma manera que el gobierno de Milei busca desarticular. Y nosotros vamos a tener que recurrir a la aplicación de esta convención, por lo que están haciéndose en este momento de manera activa con respecto a no solo a la retracción de la participación del Estado en los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino a la desarticulación de áreas específicas como es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y las políticas para la búsqueda de los niños y niñas robados durante la dictadura, hoy hombres y mujeres, que son lo que siempre denominamos los desaparecidos con vida, aquellos que están circulando entre nosotros, y este delito se sigue cometiendo. Entonces, hay acá un instrumento al cual nosotros tenemos que recurrir y tenemos que respaldarnos en organismos como FEDEFAM, pero también tenemos que tomar toda nuestra experiencia, como la ha hecho, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales a lo largo de los años, de presentarse ante el sistema interamericano, de reclamar y demandar, de ya llevar adelante, como está sucediendo, las denuncias en el ámbito internacional con respecto a las acciones que está llevando el gobierno argentino. Porque estamos en un momento donde nuestras acciones de resistencia no solamente tienen que ver con esa desarticulación, sino con la construcción en el presente, con las nuevas acciones represivas que el Estado va a implementar en este presente.
¿no es cierto? Esta semana se discutió en el Parlamento que las Fuerzas Armadas nuevamente vuelvan a tener participación en la seguridad interior. Volver a recuperar territorio por parte de las Fuerzas Armadas es el camino que generó la tragedia que vive México. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en México en la lucha contra el narcotráfico terminó siendo una catástrofe, porque las Fuerzas Armadas, como todos sabemos, están preparadas no para prevenir las acciones delictivas, sino para generar acciones represivas de carácter letal. ¿No es cierto? Entonces no están preparadas para garantizar seguridad, sino están para garantizar otros actos, por ejemplo, la soberanía. Entonces están construyendo una nueva hipótesis de conflicto y están identificando muy claramente cuál va a ser el enemigo futuro sobre el cual van a buscar nuevamente que se actúe y que desde mi perspectiva está vinculada a la represión de los movimientos sociales en el territorio. Estamos ante una situación que debe llamarnos la atención de mucha peligrosidad. Hay una combinación de acciones que está llevando el gobierno argentino que pueden tener consecuencias sumamente trágicas para la Argentina en un futuro inmediato. No es solamente las acciones de carácter de nueva expoliación económica que llevan adelante con fuga de capitales, este sistema financiero y los protagonistas que tienen. El blanqueo de capitales que están llevando adelante junto con el RIGI permite, por ejemplo, que recursos provenientes del crimen organizado transnacional ingresen a Argentina sin ningún tipo de inconveniente. Nos remite a cuando nosotros tuvimos un canciller que decía que vengan los capitales, no nos importa dónde vengan, ¿no es cierto? Ese es un punto. El otro punto es romper los esquemas de recursos económicos en el territorio, ¿no es cierto? Esto significa una retracción de la acción de los movimientos sociales en el territorio. Y este corrimiento de los movimientos sociales en el territorio da lugar a que la financiación de los problemas en el barrio lo empiezan a financiar las estructuras narco. Hoy, digamos, los soldaditos en el territorio son los que están bancando los comedores. Entonces, ¿por qué? Porque esos pibes comían en los comedores hasta que se volvieron soldaditos. Entonces, hay un tema acá que tiene que ver una funcionalidad de la agresión a los movimientos sociales que va a generar una disputa en el territorio. Y el tercer punto es esta idea de la intervención de las Fuerzas Armadas, que no va a buscar solucionar, no es la inteligencia criminal que nos plantea Zaffaroni muy claramente la que corresponde para desarticular las estructuras del crimen organizado, sino que la idea que tiene Bullrich de la participación de las Fuerzas Armadas, o Petri, o todo este gobierno, van a llevar a estructuras de carácter represivo trágicas. Y nosotros tenemos que ser desde la experiencia del movimiento de derechos humanos, del impulso de las madres, de las abuelas, de los familiares, de las estrategias que después trajeron los hijos en su irrupción generacional, nos tiene que poner ahora también a ser partícipes en denunciar y evidenciar esto, en ser previsores, en generar las políticas de prevención para que no pueda avanzar el Estado en la construcción de esta agenda, en la profundización de esta agenda que nos va a llevar, sin ninguna duda, a una acción de carácter represivo trágica. Tenemos ejemplos muy cerca. La situación que vive Paraguay en su estructura de Estado y la penetración de la estructura narcocriminal dentro del Estado paraguayo es preocupante. Y es un país vecino, es un país hermano de hecho, está puesto como ejemplo por algunos miembros del gobierno actual. Entonces, esta convocatoria a conversar, a reflexionar sobre esta convención, como otros instrumentos a los cuales nosotros tenemos que nuevamente recurrir, refrescar en nuestra acción, utilizar todo este camino que hemos construido, nos tiene que dar la totalidad de los elementos necesarios para impedir que estas políticas de nuevas represiones, de nuevas doctrinas de seguridad nacional que se quieren implementar, no sucedan. Y eso requiere estas acciones de denuncia,
de evidencia, de contacto, de no permitir. Hay buenas reacciones. La reacción política y social que hubo frente a la participación de los diputados en el encuentro con los genocidas fue sumamente positiva. La mirada y la observación, por ejemplo, frente al intento de desarticular el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido buena. Hay reacción, ¿no es cierto? Y hay acompañamiento de la población. Las políticas de memoria, verdad y justicia han penetrado, ¿no es cierto?, de una manera muy clara y son parte del debate que se sostiene. Decir, bueno, nosotros no queremos volver a vivir lo que se vivió acá. Como tampoco queremos que se deje de buscar justicia, verdad, memoria y reparación por lo que sucedió. Que cada uno de esos niños y niñas puedan conocer su verdadera identidad y recuperar el vínculo con sus familias. Eso y sus descendencias. Porque nosotros estamos discutiendo que el derecho a la identidad y la pérdida del derecho a la identidad se traslada generacionalmente. Entonces estamos en una situación en donde nosotros tenemos que seguir exigiendo. Nuestro conocimiento, nuestra experiencia, la memoria, lo que expresan las paredes de este lugar es la memoria de nuestra lucha, del aprendizaje que fuimos haciendo. Hemos construido estos instrumentos, estamos reflexionando sobre ellos y cuánta actualidad tienen y cuánto vigor tienen para nosotros, ¿no es cierto? Entonces debemos defenderlo porque hemos construido, porque hemos ido al Parlamento, hemos impulsado que esto esté en el derecho interno y que se aplique, y de esa manera también tenemos que recurrir nuevamente a la comunidad internacional, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, más allá de los problemas que tienen ambas instituciones, para que lo que está sucediendo en la Argentina sea visto por la comunidad internacional y nosotros podamos frenar este proceso de avance en contra de la lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Vamos a contar, y esto siempre María Adela ha trabajado tan fuertemente y ha impulsado toda esta temática, con personalidades como el caso de Ravena o como el caso de Rafecas, personas con un altísimo conocimiento y en su aplicación también y en la construcción como expertos en materia de derechos humanos que nos van a enriquecer. Y en alguna época se decía que el presente es lucha y el futuro es nuestro, y yo creo que tenemos que decir que el presente es lucha y el futuro es lucha. Yo creo que tenemos que seguir siempre peleando, siempre damos la batalla, siempre tenemos que estar. El nunca más es una acción permanente, constante, que tenemos que sostener. No es un lugar al que se llega, es un camino que se transita. Y en ese camino tenemos que estar juntos. Esta convención es una herramienta más que nos va a apuntalar. Como hoy apuntalan los bastones a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, estas convenciones nos van a apuntalar para seguir caminando en la lucha que nos pertenece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Remo. Y para cerrar, solamente vamos a pasar el video teniendo en cuenta que el 30 es el Día del Detenido Desaparecido, de la historia de Fedefam. Es un video corto, pero que muestra lo que es Fedefam. Reclamamos por la vida de 90.000 latinoamericanos, por la libertad, por la justicia y la paz en América Latina. En un contexto de golpes de estados y dictaduras militares en la región, Fedefam tuvo la iniciativa de coordinar regionalmente las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y plantear una plataforma de acción y lucha contra el crimen de desaparición forzada ante gobiernos, estados y organismos multilaterales. En el año 81 yo viajé con Elida Galetti, otra de las madres que fue uno de los puntales. Viajé a Costa Rica porque había un congreso, seminario convocado por un sacerdote de Venezuela, el padre Juan Vives, y convocó a organismos de casi todos los países de Latinoamérica.
Y ahí fuimos las madres. Y la verdad que volvimos muy entusiasmadas con Elida. Iba a ser nuestra voz, FEDEFAM. Y entonces ya venía muy avanzada la propuesta de llevar a cabo un congreso, una reunión que después se convirtió en congreso, con todos los familiares para que uniéramos la lucha, nuestro dolor, nuestras esperanzas, nuestro trabajo y pudiéramos frenar la práctica de la desaparición forzada. Ese congreso precisamente tenía eso, convertirnos en una federación, de todas las asociaciones que ya se conocían desde antes, pero que ahí se agruparon en San José, Costa Rica. Las conclusiones del primer congreso tuvieron 4 definiciones cardinales. Primero, realizar una convocatoria a todos los organismos de familiares de desaparecidos del continente. Segundo, buscar un mayor intercambio y coordinación entre las organizaciones de familiares de desaparecidos. Tercero, proponer a las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera encuadrar la novedad de la norma represiva de las desapariciones forzadas de personas. Cuarto, trabajar de forma coordinada a nivel internacional para denunciar la práctica de las desapariciones forzadas, la coordinación represiva y el tráfico internacional de prisioneros de las dictaduras militares. Los objetivos del Congreso nosotros generalmente tratamos de fijarlos, si quiere, en el lema del Congreso. En el primer Congreso tenía el lema "No hay dolor inútil", expresando todo este sentimiento que estaba diciendo, no, yo voy a dejar un poco doloroso, pero que todo esto no es inútil. Segundo, que la lucha es hasta encontrarlos, es decir, que tiene que ser una lucha hasta encontrar los desaparecidos, hasta encontrar respuestas, además para la sociedad, no solamente para los familiares. Este fue el tema bajo el cual en Caracas, en nuestro segundo congreso, nació esta federación. Después tenemos el tercer congreso que se hizo en Perú. La justicia no se tranza, es decir, la justicia es un valor que no se puede negociar, y el tema de los desaparecidos no puede ser nunca negociado. En el tercer congreso se aprueba el proyecto de Convención sobre Desaparición Forzosa, que será el puntapié hacia la Convención Internacional. Con muchos compañeros o compañeras nos venimos encontrando año a año en un intercambio vivo de nuestros trabajos, en un reencuentro feliz pero doloroso. Jamás el enemigo ha visto una lágrima nuestra. Las lágrimas a veces las ven nuestras compañeras como ustedes, porque son para nosotros como el agua fertilizadora que hace que siga germinando la perenne simiente de la rebeldía y de la esperanza. A lo largo de los años y las décadas, FEDEFAM buscó visibilizar la problemática con distintas estrategias. Se propuso impulsar la última semana de mayo como la Semana Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos y se planteó conmemorar el 30 de agosto de cada año como el Día de las y los Detenidos Desaparecidos. Por eso es tan importante que tome conciencia de lo que significa ese crimen. Es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas. Hoy estas fechas son reivindicadas por cientos de organizaciones. FEDEFAM sostiene congresos bienales que deciden líneas de acción y designan cargos. Actualmente es reconocida como la ONG latinoamericana que tuvo un rol central en las campañas internacionales que contribuyeron a la adopción por la Asamblea General de ONU de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 1992 y posteriormente a la sanción de la Convención contra las Desapariciones Forzadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1994. Para luego ser aprobadas por las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada y efectivizada en diciembre de 2010.
En este largo camino de amor y militancia, FEDEFAM tejió redes por todo el mundo, visibilizando y denunciando los crímenes de desaparición forzada de personas y solidarizándose con otras luchas. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, FEDEFAM comparte su experiencia y coordina sus acciones con la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, AFAD, con la Red Africana contra las Desapariciones Forzadas y con la Federación Euromediterránea contra las Desapariciones Forzadas, FEMED, por su activa pertenencia, junto con esas y otras federaciones, a ICAED, Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, de la cual FEDEFAM es co-vicepresidenta. Yo creo que se ha avanzado enormemente en tratar de reconstituir y de tratar de concientizar a las masas populares, insertándonos en los movimientos populares, los movimientos de familiares de desaparecidos, justamente esos lazos rotos, esos lazos de la solidaridad que nosotros mismos a veces no tenemos conciencia de que están rotos, de que hay que reconstruirlos. El Congreso es la máxima autoridad de FEDEFAM y está constituido por los delegados de los países de nuestra América, en los que existen asociaciones miembros, grupos de apoyo y organizaciones amigas y solidarias. Por esto me voy contenta, porque hoy, compañeros, hemos sacado en las resoluciones de este Congreso algo que es muy importante. Hemos sacado la resolución de brincar, de irnos a donde deberíamos de estar siempre, a la calle, a la plaza, a la fábrica, a la toma de tierras, en donde estaban nuestros hijos, en donde estaban nuestros luchadores. Con la determinación de no abandonar la lucha por la vida, la memoria, la justicia y la libertad, reafirmando el compromiso con la lucha permanente contra la desaparición forzada de personas.